ahora van a ir a votar. Vamos a charlar de lo que está pasando en Estados Unidos, en particular en Texas, porque el 1 de septiembre entró en vigencia una ley que recorta derechos a las mujeres en su decisión para interrumpir voluntariamente el embarazo. La ley esencialmente prohíbe los abortos después de las 6 semanas y detectar con tan poco tiempo el embarazo es casi una hazaña, así que está generando muchísimo debate. Estamos en comunicación con Tatiana Cosarelli, que es columnista de Les Voice en Estados Unidos, perteneciente a la Red Internacional de la Izquierda Diario. Hola Tatiana, buenos días. Leo y Lucía, acá te saludamos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Días. Gracias por la comunicación, Tatiana. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias para las mujeres y diversidades o personas con capacidad de gestar, ¿no? Ante esta nueva ley tan polémica que entró en vigencia en Texas? Claro, bueno, esta ley bueno, se pasó en Texas, básicamente dice que no se puede tener abortos después de las 6 semanas. Uh-huh. Bueno, como sabemos, la mayoría de las personas no saben que están embarazadas después de 6 semanas. Incluso el 85% de los abortos en Texas son después de 6 semanas. Entonces, básicamente se puede decir que se hizo casi ilegal el aborto en el estado de Texas. Lo que es importante de esta ley no es solo que, bueno, esta ley en sí, pero la autoridad para, bueno, ir al tribunal por esta ley no está con el Estado, sino con ciudadanos privados. O sea, básicamente hay vigilantes del aborto. Por ejemplo, una persona, un ciudadano cualquiera puede, y bueno, la ley dice que debe reportar al Estado a alguien que tiene un aborto después de 6 semanas, pero no solo la persona que tiene el aborto, sino también un médico que le ayudó, una enfermera, incluso la persona que manejó el Uber puede ser demandado por un ciudadano privado. Y el ciudadano privado, si gana esa demanda, gana $10,000. Entonces es una ley, o sea, muy bizarra, muy rara. Y la Corte Suprema, también esto es lo que es distinto de esta ley, es que la Corte Suprema lo mantuvo en una decisión 5-4. Y bueno, en ese marco entró en vigencia esta ley y bueno, desde el 1 de septiembre en el estado de Texas no se está haciendo abortos después de las 6 semanas. Tatiana, una pregunta para entender cómo funciona ya. Por un lado, totalmente repudiable porque es una estigmatización total para las mujeres, para los médicos, ¿no? Una persecución que incentiven a realizar esas denuncias al resto de los ciudadanos, ¿no? Pero también esto que vos decías, en este caso este tipo de leyes tienen que ser refrendadas por la Corte Suprema. O sea, ¿cómo funciona? Sí, bueno, en los Estados Unidos no hay una ley que legalizó el aborto. Se legalizó el aborto con un caso de la Corte Suprema. Pero desde entonces, los estados y la Corte Suprema anda, bueno, haciendo más difícil que las personas puedan tener un aborto. Por ejemplo, incluso en el estado de Texas se tiene que esperar 24 horas antes de tener el aborto. O sea, necesitas ir al médico 2 veces. Te necesitan mostrar el ultrasonido. Bueno, por ese tipo de ejemplos que vienen haciendo mucho más difícil que las personas accesen el aborto en todo el país. Pero cada estado tiene sus propias leyes. Entonces, por ejemplo, yo vivo en Nueva York. En Nueva York, bueno, es más accesible el aborto que, por ejemplo, en el estado de Texas. El problema es, por ejemplo, Texas es un estado enorme. Si lo ven en el mapa, es muy grande. Y en ese marco, por ejemplo, muchas personas que quieren el aborto después de 6 semanas van a tener que, bueno, salir de Texas para ir a otro estado. Como sabemos, las personas de la clase trabajadora son las personas que menos pueden, tienen dinero, tienen tiempo para poder hacer eso, ¿no? Entonces, básicamente, este tipo de ley es una ley en contra bueno, de la clase trabajadora que quiere tener acceso a abortos y no pueden en su estado o en su ciudad, ¿no? Claro, estamos en comunicación con Tatiana Cosarelli, que es columnista de Les Voice en Estados Unidos, y charlando sobre este tema de
lo que tiene que ver con la ley respecto del aborto en Texas. Bueno, es llamativo, realmente llama la atención esta intención también de ubicar a la ciudadanía como en un rol policíaco, de control, en el marco también de que Estados Unidos vio parte, ¿no?, de un movimiento de mujeres que empezó a vibrar con más potencia, ¿no?, que en otros momentos incluso fueron uno de los sectores que se le plantaron a Trump en un principio, ¿no? También el movimiento de mujeres muy... La primera movilización. Claro, la primera movilización. ¿Cómo ves que se establece esta relación entre, bueno, lo que había llegado a conquistar el movimiento de mujeres, aparecer en la arena política norteamericana y estas respuestas también, esta reacción, digamos? Claro. Bueno, ha habido muy pocas movilizaciones muy grandes durante la administración de Biden y creo que no es coincidencia, ¿no? Los dirigentes bueno, de la marcha de mujeres son muy aliados al Partido Demócrata, ¿no? Y en ese marco no ha habido mucha respuesta a lo que pasó en Texas. La marcha de mujeres bueno, fue en su primer momento muy disruptivo y en contra de Trump y por los derechos de las mujeres, pero muy rápidamente el próximo año la consigna central era que había que llevar ese poder de las calles hacia las urnas, hacia el Partido Demócrata. Y en ese marco, bueno, y el Partido Demócrata no ha defendido el derecho al aborto. Tuvo 50 años para pasar una ley que legalice el aborto y no lo hizo. Incluso pasó leyes para tener menos derechos al aborto. Y bueno, en ese sentido no hemos visto casi, bueno, hay mucho, esas instituciones que están aliadas al Partido Demócrata, lo que vemos es que se ponen fe en, bueno, la Corte Suprema, que bueno, es una institución totalmente antidemocrática, bueno, que mantiene bueno, todo el estado de justicia en los Estados Unidos, que bueno, como sabemos, reprime a las personas negras, como se discutió mucho en el Black Lives Matter el año pasado. Bueno, la Corte Suprema es la corte que defiende eso, ¿no? Y bueno, las direcciones del movimiento del Women's March, etcétera, bueno, ellos ponen mucha fe en la Corte Suprema que no nos va a defender, ya vimos eso, y también en el Partido Demócrata. Y en ese marco no hemos visto movilizaciones grandes por lo que es un ataque absurdo y muy importante. Y bueno, por eso creo que es muy esencial que surja un movimiento independiente, ¿no? Por el derecho al aborto y más allá de eso, el derecho a salud pública, ¿no? El derecho al aborto gratis Claro. y también salud gratis, ¿no? Hay movilizaciones llamadas, pero para el próximo mes. Entonces, bueno, nosotros aquí en Nueva York llamamos una movilización que se está movilizando, bueno, toda la izquierda de Nueva York para este fin de semana, pero no es suficiente. Necesitamos, bueno, que los sindicatos y las organizaciones de las comunidades se movilicen porque realmente es un ataque muy importante. Claro, y además que incluye, ¿no? Integra el problema de la salud y también la defensa de la vida de las mujeres, porque sigue, en última instancia, lo que pasa es que se siguen muriendo mujeres por abortos clandestinos, y por otro lado, integra un problema casi de libertades democráticas ahí en el estado de Texas. O sea, desde ese punto de vista, realmente al menos por el tipo de ataque y por la magnitud del ataque, implicaría la necesidad de que una fuerte movilización, digamos, pueda darle, al menos hacer escuchar fuerte esa voz del reclamo y contra esta medida. Tatiana, te agradecemos por la comunicación y estamos entonces también atentos a cómo se va a dar la movilización ahí, al menos en Nueva York, y ver si finalmente también en el estado de Texas o en otros estados empieza a haber alguna respuesta a este ataque tan importante. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos por la comunicación. Un abrazo.